tarde a todos. Les damos la bienvenida a la quinta sesión del seminario de lengua escrita y movilidad humana, los vínculos entre la política del lenguaje y la alfabetización cultural en situaciones de contacto lingüístico. Han sido unos meses de sesiones muy ricas en contenido y bueno, esta es la última sesión del seminario. Y qué mejor que la doctora Emma, quien es la organizadora, nos va a dar como una perspectiva diferente de lo que hemos estado abordando en estas sesiones. También la va a acompañar Horacio Adelgras y ellos van a presentar la relevancia del trabajo interdisciplinario en la resolución de problemas nacionales, la política del lenguaje y el rezago educativo como factores de inmovilidad humana en México. Antes de darle las palabras, agradezco a las personas que nos están viendo en redes sociales y a las que están en esta sala de Zoom y les comento que pueden dejar sus comentarios y preguntas en redes sociales y se les harán llegar. En el caso de la sala, pueden dejarlos en el chat o tomar la palabra al final de la presentación. Al final vamos a tener comentarios de la maestra Elena Ibáñez. Y bueno, sin más, para comenzar con la jornada de hoy, les voy a dar una pequeña reseña curricular de el comentarista Horacio Adelgras. Él es egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y del diplomado en Historia y Antropología de las Religiones por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De 2015 a 2018 colaboró como asistente de docencia para la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Respecto a su trayectoria investigativa, durante 2019 participó como asistente en 2 proyectos etnográficos al sur de México, Itinerarios Migrantes y Políticas Híbridas desde Abajo, ambos emprendidos por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Actualmente se desempeña como editor bilingüe para Dark Light, apoyando en la difusión de la obra poética de autores contemporáneos latinoamericanos y estadounidenses. Así, también en esta sesión nos acompaña la doctora Emaíla Ortega Rodríguez, que es licenciada en Lingüística, maestra y doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma de Metropolitana. Sus líneas de trabajo han sido la sociología lingüística de las actitudes e ideologías sobre las lenguas nacionales, la política del lenguaje asociada a estos fenómenos, así como la movilidad humana en la frontera sur de México, desde un análisis crítico del discurso. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, labora como investigadora para el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología y se encuentra comisionada a la especialidad en procesos culturales lectoescritores de la Universidad Autónoma de Chiapas, además de ser la organizadora de este seminario. Sin más, les damos la palabra a doctora Emma y Horacio Adel. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias, María José. Y pues quiero dar, antes de dar toda la presentación, dar las gracias a la maestra María Elena Ibáñez Bravo. Me permito pues agradecerle y presentarla, porque ella tiene una trayectoria muy amplia trabajando en temas de política del lenguaje, de planificación y de bastantes cuestiones que ver con la educación lingüística, no solo en México, sino también, y pues es un honor para nosotros tenerla aquí, ¿no? Qué nervio también. Pues, esperemos que esta presentación sea del agrado de todos, pero bueno, que ella también nos pueda dar una opinión sobre el trabajo que estamos haciendo. Eh, Sin más, voy a presentar mi pantalla, entonces les agradeceré si me informan. Ya está en mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya está. Perfecto. Bueno, pues les agradezco también el hecho de que hayamos llegado a la última sesión de este seminario, tan excelentemente presentado por María José. Y pues el objeto de esta sesión
es dar cierre a las sesiones anteriores, en donde hemos trabajado, reflexionado, discutido acerca de procesos de alfabetización en donde permea el fenómeno de la movilidad humana y nos hemos centrado en casos ejemplares para el estado de Chiapas. Entonces, en la sesión de hoy, lo que vamos a discutir es la relevancia del trabajo interdisciplinario en cómo hemos logrado acceder a distintos contextos de trabajo y también vamos a ver de qué manera cuando los procesos de comunidad implican a otros más en donde el desarrollo humano se ve entorpecido, pues el resultado son procesos de inmovilidad, es decir, lo contrario. A lo largo de la sesión vamos a discutir, vamos a ir mencionando las metodologías emprendidas y vamos a resaltar la necesidad del trabajo conjunto para trabajar, en este caso, el tema de la alfabetización. Y bueno, ¿cómo se ha visto la alfabetización en la agenda pública? Pues miren, ya para no repetir acerca de todos los trabajos que ya escuchamos en las sesiones anteriores, vamos a resaltar el cómo la alfabetización es parte de un fenómeno más grande en el marco de las políticas públicas. Y no solo en cuanto a cuestiones legales o de gestión hacia la ciudadanía, sino también en el impacto que tiene la alfabetización cuando procuramos que se produzca una incidencia social. En ese sentido, vamos a tomar la noción de política pública que ya desde hace tiempo ha trabajado Joan Subirats, en el sentido de que es una propuesta racional o pensada para resolver un problema. Entonces, la política pública busca resolver de una manera pensada, reflexionada, ciertas problemáticas. Y no solamente es que se piense desde un escritorio, también hay otra vía para buscar resolver problemáticas. De manera muy general, a estos dos tipos de resolver problemáticas según Subirats, que pueden ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, él les denomina top-down o bottom-up. Les denomina top-down cuando idealmente desde un escritorio nosotros reflexionamos con un grupo de trabajo en el mejor de los casos, ¿cuál podría ser la solución a un acontecimiento que esté siendo problemático para la sociedad y que nos pueda generar mayores problemas a corto plazo? Entonces, con ese equipo de trabajo trazamos una ruta, proponemos una solución, armamos un plan de trabajo y buscamos implementarlo. Esas son las políticas top-down. Generalmente es el tipo de arreglo que se hace desde las oficinas gubernamentales. Hay otra manera ideal, ¿no? Desde la propuesta de Joan Subirats de proceder, que son las políticas bottom-up o de abajo hacia arriba, y esas tienen más complejidad. Que se trata, cuando mencionamos abajo, hablamos de las personas de a pie, la ciudadanía, y hacia arriba, refiriéndonos al gobierno. Entonces, tiene mayor complejidad porque las políticas bottom-up lo que buscan es organizarse con la gente para detectar una problemática y a partir de generar un diagnóstico. Cuando ya se generó ese diagnóstico, entonces se planifica de la mano siempre con las personas para buscar y formular soluciones a través de proyectos. Y esos proyectos posterior e idealmente llegan a las oficinas gubernamentales como propuestas. Y siempre, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, la intención es resolver problemas públicos. Ahora bien, dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el seminario? Pues lo que hemos estado trabajando desde la primera sesión es un poco
un arreglo, una propuesta que involucra a ambos ámbitos en el ámbito de las políticas públicas. Ubica, así decirlo, a estos dos niveles en un entramado que ahora les voy a explicar. Si pensamos cuál sería el organismo de arriba hacia abajo que regula, que trata de resolver los problemas públicos asociados a la educación, tenemos que ese organismo, la Secretaría de Educación Pública y recientemente el CONACYT, porque ahora el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías depende de este organismo. Y en el plano de abajo hacia arriba, pues también tenemos organismos, también tenemos grupos de personas que buscan resolver problemas públicos y lo hacen a través de las instituciones de educación superior, lo hacen a través de los centros públicos de investigación, de las asociaciones civiles o de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros vincular esto con el tema de la educación? Pues ya sea a partir de la iniciativa de la SEP, o ya sea a partir de la iniciativa de algunas instituciones mencionadas abajo. Gladys, tienes encendido tu micrófono. Ay, perdón. No te preocupes, Gladys. Hola, bienvenida. Gracias. ¿Dónde lo veo? Entonces, listo. Bueno, entonces, cuál sea la vía para resolver el problema de la educación, por lo menos hay en la agenda, por lo menos, estoy haciendo un muy aventurado, 3 grandes temas por resolver en el caso de México. Uno de ellos es la cobertura educativa, sobre todo en zonas con un bajo índice de desarrollo humano. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de lugares donde hay poca infraestructura para la educación, poca infraestructura también para la salud, poca oferta laboral, también poca infraestructura para la regulación de justicia. Entonces, en conjunto, cuando no hay este tipo de instituciones apoyando a la sociedad, además de otros factores, se puede decir que hay un bajo índice de desarrollo humano y hay potenciales problemas a futuro. Otro tema que está en la agenda pública es el de los planes y programas, también pensando en lo educativo. ¿Por qué? Porque no ha habido mayor reto que el de recuperar la complejidad sociocultural a través del currículum, a través de lo que se enseña. Porque sabemos bien que México pues, es un país, ya mucho lo hemos comentado, una gran diversidad cultural, con una gran diversidad lingüística que todavía no hemos sabido atender, por así decir, desde el ámbito de lo escolar. Todavía estamos dando pasos hacia adelante. Y otro tema en la agenda pública pendiente es el rezago educativo, que puede estar referido al bajo rendimiento de los estudiantes, en el sentido de, pues, no comprender, de no aprobar en los términos que se espera según los grados escolares, y también el de la deserción. Entonces, podríamos hablar bastante acerca de que cuando México tiene escenarios de complejidad y diversidad lingüística y cultural, pues también uno de los puntos por el que hay mucho rezago es la falta de equidad entre los códigos que se usan al interior de las escuelas. Es decir, todavía estamos en un escenario castellanizante, pues también por ahí se explica bastante el problema del rezago educativo en nuestro país. Entonces, con
¿Dónde se ubica la alfabetización? Ahí en pantalla pueden ver que en el círculo de color naranja estamos ubicando la alfabetización a medio camino, a caballo, entre el asunto de los planes y programas y el rezago. ¿Por qué? Porque la alfabetización implica procesos y esos procesos no necesariamente están contemplados en los programas y de manera causal el rezago puede estar asociado a ello, a que la alfabetización no esté respondiendo a la realidad inmediata de las y los estudiantes. En ese sentido, la alfabetización podría ser la solución para enfrentar el rezago. Ahora bien, ¿en qué sentido podría darse ese cambio? ¿O en qué sentido podríamos abrir esa puerta? Siguiendo con la lógica de los modelos, de los tipos de formulación de políticas públicas, pensando de arriba hacia abajo, tenemos que el CONACYT, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, pues recientemente ha entrado en una fase, yo diría que de transformación, en donde ya no solo podríamos considerar a esta institución como como un ejemplo de política educativa. Yo diría que estamos ante una institución que ya entra en el terreno de las políticas públicas, de cualquier tema, de cualquier área implique la resolución. Ahora les explico por qué. Y del lado de las políticas bottom-up, de abajo hacia arriba, las universidades, los centros de investigación y la sociedad civil también tienen bastantes proyectos. Ahí está, ya está ahorita la cosa. Norma Barranco tiene Ahí está abierto la su cosa, micrófono. Norma, hola, ¿qué tal? Tienes abierto tu micrófono. Muchas gracias. Entonces, la universidad y la sociedad civil, bueno, y los centros de investigación también están dientes, dependiendo de las universidades, tienen muchas propuestas sobre cómo apoyar al tema de la alfabetización en un sentido amplio, que es lo que está en el círculo naranja que pueden ver en pantalla. La alfabetización, como lo hemos venido platicando a lo largo de las sesiones, no solamente es un proceso en donde aprendemos alfabeto, sino que también involucra a otros tipos de código que pueden ir desde lo visual, lo auditivo, corporal, y en suma, hacer una realidad multimodal para la cual necesitamos preparación, necesitamos alfabetización. Y esa alfabetización no necesariamente se da en las escuelas o dentro de una aula escolar formal. Otro punto que suma a que la alfabetización se está entendiendo en un sentido más amplio es el involucramiento de lo cultural, en tanto dependiendo de cada realidad, de cada organización social, a través de cómo nos desenvolvemos con las demás personas, está nuestra visión del mundo, está la manera en que leemos, y en ese sentido, constantemente estamos siendo alfabetizados, desde una perspectiva multimodal, desde una perspectiva cultural y también social, en el sentido de que cuando somos capaces de leer el mundo en sus diferentes manifestaciones, es posible que nos movamos con mayor facilidad a lo largo de la vida. En ese sentido, la alfabetización de carácter multimodal y social permite la movilidad. Entonces, a lo largo del seminario hemos platicado mucho cómo la movilidad humana puede manifestarse a través de la migración,
externa, es decir, la llegada de migrantes a México, de migración interna, en el sentido de que podemos estar frente al desplazamiento forzado, en el caso de México. Últimamente se dice que la migración más bien es el desplazamiento forzado externo, por esas causas que ya hemos comentado. También la diáspora entra en la y en fin, hemos dicho que para poder trabajar en esos contextos, pues hay que entrar, hay que buscar el vínculo con las personas, pero esto suena muy bien a nivel, digamos, de voluntad, pero implica gasto, implica recursos. Y ese es el punto al que llegamos ahora. Toda política pública requiere financiamiento. Y en este caso del proyecto que hemos estado platicando durante el seminario, el financiamiento ha sido otorgado de parte de CONACYT. Entonces, sin intención de hacerle publicidad al CONACYT, explico esta ruta porque me es pertinente para llegar al tema de las problemáticas nacionales. En el caso del CONACYT, hay una serie de programas llamados Programas Nacionales Estratégicos con PRONACES, que son 10 propuestas de política pública para solucionar problemáticas consideradas de importancia nacional. Ajá. Entonces, esto de importancia nacional o de relevancia nacional, lo hemos escuchado mucho últimamente, sobre todo en los noticieros, ¿no? Cuando escuchamos sobre el Tren Maya y las refinerías, los grandes proyectos, pero también hay otros proyectos que quizá parezcan no tan grandes y que también tienen importancia nacional. ¿Por qué? Porque estamos en el ánimo de incidir socialmente. Y en ese sentido, el proyecto de lengua escrita y movilidad humana que dio lugar al presente seminario se financió de una manera que a nosotros nos resultó complicada de conseguir, bastante complicada, porque el argumento de la alfabetización, a pesar de que entraba dentro de uno de los 10 programas nacionales estratégicos, no era suficiente por sí mismo. Dicho de otra manera, hablar de alfabetización no era tan relevante si no se acompañaba de una argumentación acerca de las consecuencias que tiene no estar alfabetizados en un sentido amplio. Entonces, tuvimos que involucrar, ahí en pantalla pueden ver los 10 programas, tuvimos que involucrar el eje de la movilidad en el PRONACE de educación. Hay otros más, está el de salud, de agua, que bueno, ahora es también social, está el de cultura, vivienda, energía y cambio climático, sistemas socioecológicos, seguridad humana, agentes tóxicos y procesos contaminantes, soberanía alimentaria. Y ponemos atención, los PRONACES que dan cabida a proyectos venidos de las ciencias sociales y las humanidades parecerían no ser tantos, en donde podrían involucrarse proyectos venidos de las ciencias sociales y las humanidades, pues aparentemente solo en educación, solo en cultura, probablemente en vivienda y en seguridad humana. Si lo vemos así, se queda corto el camino para incorporar el tema de la alfabetización en el ámbito de educación, porque llegan miles de proyectos, de verdad, no estoy exagerando, llegan miles. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues, como comentaba hace un ratito, involucramos el componente de la humana y procuramos que la propuesta de trabajo armonizara con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, esta agenda famosísima, que yo no sé si se haya cumplido por lo menos en un 50%, que
se enmarca en una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas. Del lado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, pues ustedes podrán ver que hay similitud con los PRONACES. También aparece el tema educativo, también aparece la relevancia de la incidencia cultural en nuestra vida cotidiana, también aparece la necesidad de cuidar el entorno y también de cuidarnos a nosotros. Pero bueno, ¿a dónde apunta todo eso? Generalmente a disminuir la brecha de desigualdad. Todo lo que están viendo aquí procura disminuir la inequidad. Y en ese sentido, pues, permitir que todos tengamos acceso a una calidad de vida mejor, respetando nuestro entorno y respetando también, pues, nuestra existencia, nuestra diversidad. El eje que nos interesa platicarles es el de educación en el sentido de los PRONACES y la armonía que guardan los objetivos de desarrollo sostenible. Aparece el tema de educación de calidad, permite que también nos involucremos en propuestas para fomentar la igualdad de género, permite que veamos la manera de reducir las desigualdades al permitirle a las personas tener herramientas para su movilidad. Y finalmente, desde la manera en que hemos procedido, que en un momento más lo platicará el Horacio, hemos buscado alianzas para lograr el cumplimiento no solo de los objetivos del desarrollo sostenible, que son muchísimos, sino también del proyecto. O sea, quedamos en un ámbito más sencillo, más realista de la problemática. Entonces, CONACYT dijo, oh, la movilidad humana, qué innovador que se incorpore al tema de la alfabetización. Démosle la oportunidad al proyecto. Entonces brincamos de felicidad y dijimos, yupi, trabajar ahora en lo que vamos a hacer, vamos a verlo, porque estamos proponiendo que sea desde la investigación de acción participativa, que sobre ello habló ampliamente la anterior, y sobre ello también han aportado ejemplos valiosísimos Mara, Gladys, Once, pero ¿realmente la movilidad humana está en la agenda nacional? ¿Realmente está en la agenda internacional? Yo pienso y sostengo que no necesariamente, porque en ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible se menciona como tal, y en ninguno de los programas nacionales estratégicos se hace alusión a procesos de movilidad. ¿Qué pasa entonces? Pues el fantasma de la movilidad humana, el fantasma de la migración internacional, que es la expresión más clara o más dramática de la movilidad, se nota cuando hay ausencia de garantías mínimas para el desarrollo humano. Justo porque no existe desarrollo humano, es que vemos que estos grupos tremendos de personas abandonan sus lugares de origen en busca de oportunidades mejores de vida. Si nos fijamos con atención, los objetivos del desarrollo sostenible y los programas estratégicos nacionales del CONACYT en realidad apuntan en conjunto a disminuir los procesos de movilidad considerados conflictivos en la actualidad. Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, es posible que vayamos rastreando, o sea, si buscamos en qué sentido se manifiesta la movilidad en un grupo social determinado, o buscamos de qué manera se encuentra la movilidad en una problemática, vamos a ser capaces de comprender un poco
de cuál es el germen que está originando el problema. En el caso del primer contexto de trabajo, que fue con comunidades, pero específicamente con comunidades lingüísticas, varias del CELTAN, en el estado de Chiapas, recordaremos que el caso de Yajalón implicaba dos procesos de movilidad interdependientes. En el caso de Yajalón, había un alto índice de migración externa hacia Estados Unidos porque la juventud se quedaba atorada en su escolarización en el nivel básico. Difícilmente llegaban al medio superior. Entonces salían a buscar trabajo a Estados Unidos y ese era el primer momento de movilidad. Otro momento de movilidad se daba al interior de las comunidades debido a los roles de género. Pues justo por conservar los llamados mandatos de género, por la castellanización presente en nuestro país, las mujeres dejaban de asistir a la escuela también en temprana edad y eso contribuía a que se quedaran en casa, ya no salieran. Es decir, se frenaba su movilidad. Estábamos ante un proceso de inmovilidad. Y que para nosotros los lingüistas, pues de repente es muy bonito ver que se habla con tanta vitalidad del celtal, pero cuando buscamos con atención y vemos que es debido a un proceso de inmovilidad, pues ya lo pensamos más, ¿no? Entonces, eso fue en Yajalón. En otro contexto, que fue el de los comedores en donde se atiende a población migrante, ahí vimos que la lógica de la movilidad manifestada a través del discurso de infantes y de adultos de varias nacionalidades era el factor educativo y laboral, pero sobre todo el factor educativo, cuando nos decían, cuando nos platicaban que leer y escribir no era importante en sus vidas, y cuando razonaban que gracias a leer y escribir mediante WhatsApp o cualquier red social, es que estaban organizándose las caravanas, que gracias a leer y escribir eran conscientes de los procesos que tenían que emprender para gestionar sus permisos de refugiado. Entonces, a partir de ese momento empezaron a reconsiderar sus concepciones. Y desde luego también el trabajo de Gladys en tanto apoyo emocional a través de la escritura, pues nos deja ver que hemos dado al sentido de leer y escribir un halo de escolarización extrema que no ha ayudado para nada, no solo en México, sino en otros países. Cuando las personas comienzan a resignificar sus prácticas de lectura y escritura, encontramos, como fue en el último contexto, Montserrat, que resulta que leer y escribir se puede volver un acto político, como lo ocurrido en el contexto de Nueva Palestina, con mujeres que sin tener formación más allá de la básica, fueron capaces de convertirse en talleristas de promoción lectora. Y no solo eso, sino también fueron capaces de aprender a utilizar una laptop, procesador de texto, para hacer planeaciones. Entonces, todas estas dinámicas de movilidad, y en el caso último con las mujeres también era doble, como en el caso de Yajalón, la condición de género inmovilizadas, y el hecho de no haber continuado los estudios se sumaba a ello, mientras los hombres migraban, ¿no? O sea, todas estas dinámicas de movilidad permean en los procesos de alfabetización, permean en las prácticas de lectura y escritura. Y en ese sentido, hay un contacto lingüístico divergente. Se escucha muy técnico eso que acabo de decir, pero es bastante sencillo de entender. ¿A qué nos referimos con un contacto lingüístico divergente? Bueno, nos referimos a la idea de que al hablar, si hay códigos distintos, hay tensión.
atención porque hay relaciones de poder. No solamente tiene que darse esta atención cuando se trata de una lengua indígena o originaria, en el caso del español, también se da entre distintas variantes del español. También ahí hay contraste entre todos. También ahí hay tensión. Terborg y García Landa lo señalaron muy bien cuando hablaron de que había, refirieron a que había presiones hacia los hablantes. Pero yo quiero llevarme eso más lejos. También hay presiones sobre los escribientes y sobre los comprendientes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que también al escribir se notan las tensiones, también se notan las relaciones de poder. Cuando le decimos a alguien que su escritura no es válida si no obedece a una estandarización y a una norma, estamos ejerciendo relaciones, estamos provocando tensiones que a la larga llevan a dejar de escribir. Siquiera lo intentan para fines más o menos formales, sino que más bien se dirigen hacia todo lo que consideran informal o de confianza, ¿no? Y entonces vemos las redes sociales plagadas de memes, de mensajes, y esta compra, por así decir, o esta identificación con escrituras ajenas, también es muy recurrente, sobre todo en redes sociales, en donde si alguna imagen acompañada de texto me representa, la comparto en mi espacio personal digital, de manera que tampoco requiere escribir, porque eso está representando mi sentir o mi pensar. Y entonces, no voy a ahondar en la cuestión del mundo de los hipertextos y de la digitalización, pero ese hecho de que nos sintamos más libres en plataformas o formatos menos formales, valga la redundancia, es señal de que tantos siglos de tensiones han cobrado la factura. Entonces, si miramos, como tanto hemos propuesto en estas sesiones del seminario, la alfabetización desde una óptica amplia y cultural, llegamos a esta discusión con la cual iniciábamos el seminario. En el seminario, en la primera sesión, que fue la introductoria, decíamos, atención con la política del lenguaje. Atención, porque todavía estamos siendo verticales en la manera en que entendemos a los otros. Todavía estamos siendo verticales en la manera en que enseñamos a leer y escribir y en la manera en que pedimos a las personas que se expresen moralmente. También mencionábamos en la sesión introductoria, atención con los derechos lingüísticos. Son derechos humanos. Y en los derechos lingüísticos no solo debe permear, o ha ocurrido en el caso de México, y aquí la maestra María Elena no me dejará mentir, se piensa en los derechos lingüísticos desde la otredad, desde luego, pero de la subalternidad, ¿no? Es decir, los derechos lingüísticos de las comunidades lingüísticas indígenas, ¿no? o hablantes de una lengua indígena. Ya activistas y también lingüistas, pues nos han hecho ver que también las comunidades de habla, en donde se usa una variante distinta al español, son un escenario de reclamos por los derechos lingüísticos. Entonces, la complejidad involucra a todas las lenguas nacionales. Y decíamos también en la sesión introductoria, la alfabetización es una práctica cultural y por ese hecho es un dilema cultural. Entonces, decíamos en la sesión introductoria y también en las consecuentes que había por ahí una ventanita, ¿no? Con esta apertura de la SEP, con los
tan sonados y controversiales libros de texto, porque ahora están enfocados en promover proyectos y no necesariamente maneras específicas de usar la lengua. Yo tendría también mis dudas y mis críticas, pero lo que sí reconozco es que ya hay un esfuerzo por dar espacio a la diversidad. Y en ese sentido, ya para ir cerrando un poco mi intervención, a lo largo de los trabajos mostrados, hemos señalado que en todo momento ha habido un reclamo por acceder a la llamada cultura escrita, según las propuestas que manejaron a lo largo de los seminarios, en el sentido de sus prácticas de la lengua escrita, pues han dicho que acceder a esa cultura escrita también es un derecho humano porque permite el social y también el pensamiento. Caso. Todos los contextos trabajados, ya sabemos, manifiesta la movilidad humana en alguna de sus acepciones. Y también vimos que hay distintos procesos de alfabetización personal. Entonces, centrándonos en que la movilidad permea, estamos considerándola una variable del contacto lingüístico y por lo tanto de los subsecuentes procesos de alfabetización. Entonces, ese contacto lingüístico es dinámico. Ese contacto lingüístico no puede ceñirse a una sola norma o a una sola ideología. Por eso es que han fracasado los proyectos de alfabetización. Centeo, tienes abierto el micrófono. Hola, Centeo Mendoza. Tienes abierto el micrófono. Muchas gracias. Estaba bonita la música. Entonces, la alfabetización también es importante, ¿no? Ya sabemos que este concepto de alfabetización cultural se escucha medio raro, pero es a lo que más o menos hemos llegado a lo largo de las sesiones, en el sentido de que dota de saberes para aprender a leer y escribir desde y con distintos códigos y en virtud de distintas realidades. Entonces, aprender a leer y escribir mediante procesos de alfabetización cultural o con pertinencia cultural nos permite usar diferentes tipos de soporte. Salirnos un poquito de la lógica que ya hemos determinado aquí, tecnócrata o académica. Pues bueno, con este intento de argumentación de todo lo que vimos en las sesiones previas, vamos ahora al gran tema de la sesión, que es cómo abordar esos contextos de manera interdisciplinar. Entonces, lo que viene a cargo del licenciado Ignacio es más que una receta, una crónica de cómo incidimos en los espacios para dejar la experiencia, dejar el ejemplo, que seguramente no será para otros escenarios, pero que sí puede dar la pauta para entender cómo hemos procedido. Entonces, pues le doy la palabra al licenciado Adel. Yo apago mi micrófono. Hola, ¿me escuchan todos? ¿No se escucha? Sí, la escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias. Bueno, primero buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la asistencia y yo voy a hacer una especie de crónica. Vamos a hablar de algunos elementos de todo lo que fuimos viendo a lo largo de estos meses y en la parte de este proyecto. Entonces, bueno, el proceder metodológico que tuvimos con este proyecto fue bastante complejo
en tanto la coordinación de diferentes disciplinas, pues conllevó un reto muy importante. Uno de los elementos que quisiera yo resaltar del proyecto pues fue esta convivencia entre pedagogos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, historiadores, profesores normalistas y lingüistas. Finalmente esto le dio una riqueza enorme al proyecto. Y bueno, este ha sido un esfuerzo multidisciplinario, no solo en términos teóricos, sino que pues, inevitablemente fue una colaboración entre diferentes áreas con sus diferentes aproximaciones a los temas, ¿no? Entonces, la colaboración que hemos tenido con los alumnos de la especialidad, que es, digamos, pues una forma como de la matriz del proyecto, el eje central de este proyecto, y con la planta docente y con otros colaboradores que vinieron tanto del ámbito público como del privado, pues fueron la piedra angular de lo que de todo esto que habló la doctora Emma y de lo que se habló todas las sesiones pasadas, pues bueno, fueron esta piedra angular, ¿no? La colaboración, finalmente es un proyecto que, pues que no se hace de una persona, se hace de una serie de colaboraciones y de una serie pues de sujetos que, tanto los sujetos que estuvieron del otro lado, los entrevistados, como los que estamos de este lado, ¿no? Y bueno, en el caso del municipio de Yajalón, la experiencia que tuvimos la podríamos poner en dos partes, ¿no? Por un lado, el vínculo se hizo a través del DIF local y con los directores de diferentes escuelas primarias, en las que ofrecimos una serie de talleres de cuentacuentos. Esto fue a los niños de primero a sexto año de primaria en general, y esta segunda parte de nuestra intervención en el municipio de Yajalón fue a través del profesor normalista Raimundo, que nos dio la entrada a su comunidad para hacer estos mismos talleres de cuentacuentos, pero esta vez con una mediación bilingüe. Entonces, la experiencia en la comunidad de Lázaro Cárdenas pues, finalmente fue muy satisfactoria por la cantidad de niños que hubo. Digamos, estas dinámicas se dieron en el curso de varias sesiones. Finalmente estuvimos prácticamente todo un mes, el mes de julio, si no me equivoco, ahí en Yajalón. Y bueno, nuestro primer encuentro con los niños de Lázaro Cárdenas fue primero fuimos nosotros con el personal del DIF a un parque que era, digamos, el parque central de la comunidad. Y como fue una actividad abierta, bueno, tuvimos la presencia de varias madres de familia y pues, hermanitos y primos y un montón de niños. Ahí podemos ver algunos de los participantes en la foto. Sin embargo, sí es importante resaltar que tuvimos muchas más personas que lo que se ve en esta foto. Esta foto fue ya del mero final. Entonces, bueno, creo que es muy notable el interés que despertó en los niños en esta ocasión, pues sus edades oscilaban más o menos entre 5 y 12 años. Tanto en esta sesión como en las siguientes que llevamos a cabo ya en la escuela, donde está el profesor Raimundo, pues la novedad misma fue que la actividad generó suficiente intriga en los niños y con ello, pues, atención, que no siempre es tan sencillo en estas edades, ¿no? Bueno, la novedad misma de la actividad, fue que después de una breve introducción que hicimos con los niños, en los que nosotros contamos cuentos dentro de la lógica del cuentacuentos, bueno, quienes lo sepan, tiene mucho que ver con contar el cuento, pero poner un poco de actuación, un poco de énfasis en ciertos elementos, para mantener, digamos, la atención de los niños y para poder transmitir de manera adecuada y no aburrir a los niños que pues tienden a ser bastante chicos. Y bueno, en el caso de la comunidad de Lázaro Cárdenas, el profesor Raimundo fungió como un intérprete y como traductor para esta parte de la mediación bilingüe. Estos cuentos él los narraba en lengua celtal y bueno, esto ayudó en gran parte para hacer un puente entre nosotros, digamos que éramos los extraños, los invitados y el profesor que pues obviamente como en muchas comunidades es una figura querida y admirada. En ambos casos, tanto en las escuelas primarias de la cabecera municipal como en Lázaro Cárdenas,
hubo una respuesta muy positiva por parte de los niños, tanto en la fase de escuchar como en la fase de la parte creativa, la parte de creación. En todos los casos, tras los cuentos narrados, siempre pedíamos a los niños que nos ayudaran a contar ellos historias. Eh, en principio siempre se les pedía que fueran inventadas. En algunos casos tuvieron alguna inspiración de los contenidos que ellos pueden tener a la mano. Pero bueno, se les pidió que inventaran historias, ya sea de manera escrita o pictórica, porque bueno, algunos niños todavía no estaban en proceso de aprender a escribir y, y algunos todavía ni siquiera lo sabían hacer. Entonces, bueno, una de las sorpresas que encontramos en estas intervenciones es que la mayoría de los casos había una mezcla de narración escrita con ilustraciones de las historias. Ahorita ustedes lo están viendo en las diapositivas. Fue una situación bastante interesante. En muchos casos hacían uso de las historias que habían escuchado en la comunidad, en sus casas, en contenidos ficcionales que habían tenido también acceso. Pero bueno, finalmente lo que encontramos fueron breves relatos o llamados microrelatos en los que se contaba alguna situación sencilla, historias muy, muy cortitas, algunas ilustradas, algunas no. Y bueno, de aquí lo que tenemos es que la creatividad que se obtuvo de estas distintas actividades en Yajalón, pues finalmente fue una sorpresa muy positiva. Entre los resultados que podemos destacar, encontramos que los niños más pequeños pues tienden a tener una mejor respuesta creativa, quizá porque están menos influenciados por otro tipo de estímulos. Que los mayores tratan de reproducir pues todo lo que ya conocen, ¿no? Bueno, uno de los retos que enfrentamos también en Yajalón fue el de concebir talleres de cuentacuentos con los menores elementos logísticos que pudiéramos. Esto, a su manera, implicó desarrollarnos en los espacios que estuvieran disponibles y con las menos cosas que nos permitiera la actividad. En todos los casos llevamos dulces para armonizar y recompensar la creatividad. Bueno, sí, era un poquito para mantener la atención de los niños y para recompensar esta paciencia y atención que ellos estaban dando. Y finalmente dio muy buen resultado. Esto se convirtió en el deseo, claro, de un dulce, pero a la vez que llevaba el deseo de un dulce, generó un interés genuino de participar, de compartir y de estar en la colectividad de la actividad. Y bueno, pasando a otro de los contextos, el contexto de movilidad fue uno de los más complejos, que tiene que ver con la parte de migración, pues fue uno de los más complejos por la amplitud de situaciones que tuvimos que manejar y enfrentar para pues entrar de lleno a la labor con la población migrante. Este contexto tiene como soporte institucional, digamos, el ámbito privado, que es la Organización Internacional de Cáritas, que es de corte religioso, de corte religioso católico, como marco estructural, digamos, de los aportes y apoyos para la labor con la población migrante, por supuesto. Y bueno, como han visto, tanto la Casa Migrante como con los comedores que se mencionaron en sesiones anteriores de este seminario, finalmente funcionan con apoyo voluntario y con donaciones de distinta naturaleza, tanto material como de labor humana. Y bueno, uno de los elementos esenciales que encontramos en la parte del trabajo de movilidad, creo que es el eje central de esta parte, que es la solidaridad, que se practica de manera tanto vertical como horizontal, y es el primer vínculo que tuvimos y tenemos a partir de todos los colaboradores. Xiomara, que está aquí en el público, y otros colaboradores que han estado trabajando con nosotros en esta parte, que son sobre todo el personal que trabaja en los comedores y en la casa. Y bueno, naturalmente la experiencia que emana de las colaboraciones, pues finalmente ha sido enriquecedora para ambas partes, para la población migrante como para nosotros, espectadores de alguna manera. Gracias a ellos y con ellos, sobre todo con ellos, fue posible hacer una serie de talleres en los que trabajamos
distintos temas que fueron expuestos de manera clara, precisa y sobre todo sucinta, para dar, bueno, pie a una reflexión para la población migrante, para que ellos pudieran entrar en esta parte de reflexividad y para que ello diera pie a la expresión y a la creatividad, tanto de lo vivencial como de la parte creativa que podía emanar de un ejercicio de, igual, de pedirles que hiciera, que se expresaran a través de lo pictórico o de lo escrito. Y aquí la relación con los migrantes, tanto de la casa como de los comedores, siempre se basó en una forma de apoyo en dos niveles, sobre todo. Por un lado, se propuso un vínculo formativo en el que el apoyo, tanto con los adultos como con los niños, fue de compartir y enseñar temas en talleres y charlas. Y, digamos, en un segundo nivel, eh, consistió en un acercamiento de manera horizontal como apoyo de contención emocional, que es lo que se vio en la sesión donde estuvo la doctora Gladys. Se habló me parece que fue la segunda sesión. Eh, Ambos con la convergencia de la expresión creativa. Eso siempre era la parte fundamental. Todo lo que se hacía para derivar en una expresión creativa. En los niños, esto fue a través de los dibujos y escritos breves. Aquí igual encontramos un montón de micronarraciones y luego no tan breves, eran media cuartilla, una cuartilla incluso. Y bueno, con los adultos en buena medida, esto se dio a través de charlas y escritos que muchas veces fueron mucho más amplios, en los que por un lado se escuchaba la experiencia de la vida, pero también siempre se invitaba a la expresión, a la expresividad y a la reflexión de todo lo que ellos habían vivido y tanto motivos por los que habían salido de sus lugares de origen, como toda la parte del camino, que eso, bueno, también es importante. Ahora quisiera abordar uno de los últimos contextos con los que trabajamos. Este ya lo conocieron ustedes a través de la charla que dio la licenciada Monse y la doctora Carlota Bertoni. Eso fue, creo que hace una o dos sesiones también. Y bueno, esto fue en la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Jiquipilas, y el acercamiento fue a través de una asociación civil, SEACBI, como ya lo habíamos visto. Y bueno, la labor en Nueva Palestina primero tuvo como eje central el sentido de comunidad creado y que está en construcción entre todos los sujetos involucrados. La biblioteca y el huerto, en muchos sentidos, son una misma cosa y dos distintas. Aquí tenemos a las mujeres que trabajan tanto en el huerto, que en uno trabajan en el huerto y en el otro, que es la biblioteca, llevan a sus hijos. Y tenemos aquí también a las talleristas, Jackie, Jessie y las demás. Que finalmente son una especie de vínculo o un puente entre las mujeres del huerto, los niños, la comunidad y la propia escuela a donde asisten los niños. Aquí tenemos la labor que se desempeñó en la comunidad, pues es realmente un acompañamiento en el sentido de ayudar a la concreción de distintos proyectos. Estos proyectos todos tienen un elemento esencial que es que comparten ciertos vínculos y los hacen indivisibles. La biblioteca es, digamos, parte del huerto y a su vez todo es parte de la promoción lectora. Y bueno, las problemáticas son muchas y aquí se complica aún más la situación, pues al ser una comunidad tan pequeña, ya lo habíamos visto con Monse, es una comunidad que tiene una población alrededor de 1,000 habitantes. Sin embargo, es importante destacar por la labor que se ha hecho en la biblioteca, con el trabajo que se ha hecho con las mujeres y con estos proyectos nacientes que está por ahí todo un proyecto de siembra de agave.
tenemos que en la misma comunidad están estos otros proyectos que tratan de llevar una mejora a la comunidad y mejorar los vínculos entre la población. Una de estas iniciativas es la de reconstruir la historia de la comunidad a partir de los testimonios de los pobladores. Esto es en muchos sentidos útil y necesario. Y lo primero que puedo decir aquí es que no se debe olvidar la importancia de recordar la historia para navegar el presente. Esto es tanto en la comunidad como en la vida de todos. Y bueno, tanto la gran historia nacional que está en un plano, digamos, en un plano acá arriba, como las microhistorias que encontramos tanto en las familias, como en una colonia, como en una comunidad, finalmente hay que entender que lo que buscan es recordar y rescatar la identidad en cualquier escala. Y esto es importante mencionar son las cosas de las personas, las historias, las anécdotas, lo que debe regresar a esas personas y a esa comunidad. Y en ese proceso se han ido haciendo muchas entrevistas a los pobladores y bueno, naturalmente faltan todavía más, es un proyecto que sigue en construcción, pero que creo que es importante destacar que uno de los primeros objetivos que quizá nos había explicitado es darle sentido de unión, de unidad a la comunidad a través de una idea, que es la reconstrucción de la historia. Es recordarle a jóvenes y viejos y mujeres y niños y a todos los habitantes de la comunidad que todas sus historias son importantes, tanto las historias de los abuelitos como las historias de las mamás jóvenes, y que tanto los comisarios ejidales como las personas que no están tan involucradas en la vida política de la comunidad, todas y todos tienen algo que necesita ser escuchado y que vale la pena rescatar. Y bueno, finalmente aquí en Nueva Palestina, el otro gran proyecto que están haciendo apenas, y este sí está muy en construcción, y camina paralelo a la labor del huerto, es la biblioteca, la historia e incluso de la vida misma de la propia comunidad. Y esto está siendo, digamos, ayudado por un proyecto de siembra de agave. En este proyecto se pretende, por ejemplo, unir a distintos sectores de la comunidad y pretende convertir a muchas familias en guardianas y supervisoras de la siembra. Esto, bueno, para ayudar en general a la comunidad. Y pues esto es a través de la siembra del agave que se ha hecho en varias, son, me parece que 6 o 7 hectáreas que se destinaron por completo al agave. Y bueno, aquí podemos decir que varios especialistas, inversores y pues largas jornadas de siembra han dado inicio a esta iniciativa que busca darle un sustento generalizado a la comunidad, y todo esto con el banderazo de salida de una ceremonia en la que se pidió permiso a la Madre Tierra y que ha combinado varias prácticas simbólicas espirituales y que quizá pretende ser el último elemento de cohesión de la población para con su comunidad, para con el huerto, la biblioteca y para los distintos sectores, los niños, las mujeres, jóvenes y adultos. Y bueno, creo que por aquí terminaría mi intervención. Le cedo la palabra a la doctora Emma. Gracias. 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 Sí, pues ya para cerrar esta reflexión en la línea que bien nos señalaba Ignacio, pues la cuestión es complejizar lo que tenemos enfrente. La cuestión es entender que la movilidad está inmersa en cada uno de los contextos que hemos trabajado y que posiblemente también en nuestra vida cotidiana sea así. En el caso del contacto lingüístico, pues
aquí estamos incorporando la variable de la movilidad. Y en el caso de la política del lenguaje en México, si nos vamos a terrenos más generales, pues tenemos la idea de que los procesos de movilidad pueden provocar procesos de inmovilidad cuando no se atienden adecuadamente, porque sobre todo en el rezago educativo es donde podemos darnos cuenta que algo está ocurriendo, que algo es necesario. Seguramente, no solo en el campo de la lectoescritura, seguramente con otros saberes más, saberes disciplinares. Y pues, como bien comentaba licenciado Horacio, esta propuesta va, digamos, enfocada al tema de la alfabetización, de la práctica de la lectura y la escritura, pero no solamente toca ese punto, así como lo comentó hace un momento, en el caso de Nueva Palestina, ahí se me cortó el texto en el último párrafo, pero como comentaba en el caso de Nueva Palestina, pues de un huerto se propuso una biblioteca, luego de la biblioteca se propuso un proyecto de siembra de agave, y así se ha ido tocando en diferentes ámbitos la posibilidad de elevar el índice de desarrollo humano de ese lugar. Si lo pensamos bien, también la alfabetización permea ahí. Se necesita alfabetizarse para sembrar agave, se necesita alfabetizarse para saber llevar una biblioteca, y así con cualquier conocimiento que pretenda levantar el escenario social. Pues bueno, ya aquí yo cierro con la idea de que la alfabetización desde esta lógica participativa y con pertinencia cultural, pues es la puerta a otros procesos en búsqueda de una mejora de vida, búsqueda del desarrollo humano. Pues finalmente quisiera agradecer todo el esfuerzo de los involucrados, las involucradas, que ya bien comentó Horacio, no solo los estudiantes de la especialidad que fueron cruciales, las estudiantes porque fueron mujeres nada más en esta ocasión, también a las organizaciones de la sociedad civil, y para la realización del seminario, desde luego, un agradecimiento enorme, enorme, enorme a nuestro querido Gastón, a nuestra querida Marijose y a todos los que están ahí detrás del micrófono. Gracias al programa de tutorías de la ENA, gracias a la especialidad, en fin, gracias a todos ustedes por haber llegado hasta el final de la sesión. Aquí yo cerraría y pues muchas gracias. Gracias, doctora Emma, por la conferencia, los agradecimientos y sí, por toda la labor que están generando en ese espacio. Para darle la palabra a la maestra María Elena Ibáñez, y que va a estar hoy como comentarista, quisiera leerle su reseña curricular. Ella cursó la licenciatura de Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de donde se tituló con la tesis Descripción fonológica de la lengua Pai Pai, y la maestría la realizó en Lengua Moderna en la Universidad Autónoma de Baja California, titulándose con la tesis Diagnóstico de competencias comunicativas de hablantes de herencia en la lengua Pai Pai. Se ha especializado en el estudio de lengua humanas, Quiligua y Cojal, lengua en peligro de extinción ubicada en Baja California. Ha colaborado en materia política de lingüista en diversas instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Como tallerista en la Secretaría de Cultura, y ha colaborado con la Biblioteca Vasconcelos para la divulgación de la diversidad lingüística. También ha participado impartiendo clases en la licenciatura de Lingüística y de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en Gestión Cultural en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sin más, maestra Elena, le damos la palabra para que haga los comentarios pertinentes. Muchísimas gracias, Marijo. Muchísimas gracias por la invitación y la presentación. ¿Me escuchan bien? Tengo aquí dos ventiladores porque estoy en la costa de Oaxaca. Se escucha muy bien. Ok, muchas gracias. Perfecto. Pues
quiero saber cuánto tiempo tengo porque estoy muy emocionada por el tema. Y cada vez que, bueno, como siempre, cuando me emociono, pues hablo mucho, ¿verdad? Entonces no me gustaría excederme del tiempo y ser más puntual para a llegar a lo más importante. Entonces, ¿cómo cuánto tiempo tengo? Entre 15 y 20 minutos para dejar 20 minutos de comentarios finales o Ok, preguntas. entonces eres súper breve. Me voy a ir a temas súper puntuales, que creo que valdría la pena. A mí me encanta mucho más la discusión, bueno, discusión, intercambio, ¿no? Más que posturas, ¿no? Específicas de, bueno, yo creo que está bien, no, ay, qué padre, ¿no? Entonces nos vemos un diálogo. Eh, Increíble el trabajo que están haciendo, ya realmente todo lo que tiene que ver con implementación de políticas lingüísticas en México son retos, ¿no? En los que se generan una serie de eventos que hay que resolver con creatividad, necesitamos un montón de herramientas de diferentes disciplinas, pues ustedes mismos los han mencionado y lo han experimentado en carne propia sobre todo, ¿no? Eh, y sobre todo, felicito la implementación en esta materia. En México, hay que señalarlo, desgraciadamente, se hacen pocas políticas lingüísticas, ¿no? Se hace poca teoría de política lingüística y se hace poca implementación de política lingüística, ¿no? Desgraciadamente, desde la lingüística se ha aislado un poco más hacia el análisis formal de la lengua, más que a la lingüística aplicada, dejando a un lado las políticas lingüísticas y todo lo que sea lingüística y social, así como, ay, no, eso es muy difícil, o eso no sé. Cuando realmente lo complejo es cuando la lengua se junta con la social. Pero bueno, ya cae lingüística, ¿no? Pero bueno, la tendencia, especialmente de la lingüística, sí ha sido más formal, aun cuando lo que estudiamos son hablantes, personas, ¿no? Que tienen interacción social comunitaria. Pero bueno, eso es otro tema también, ¿no? Si les interesa más, también doy la materia de políticas lingüísticas y de etnografía de la comunicación en la ENA. Comercial, sí, porque la verdad está padre. Pero bueno, creo que es bien importante compartir y discutir la visión que tenemos de lengua. Por ahí empezaría. Porque justo, por ejemplo, si ahorita le pregunto a Emma, Horacio, no es como examen, ¿no? Tampoco, pero es hasta los lingüistas, ¿no? De repente yo me agarro cualquier profesor, colega, ¿no? Le digo, oiga, ¿cómo define lengua? Y se quedan así, híjoles, ¿no? Me agarras desprevenido, ¿no? Desprevenida, no estudié. Y tú, a ver, para que somos lingüistas, ¿no? Y pues debemos de saber lengua, ¿no? Pero resulta que no es tan fácil todavía definirlo, no es tan simple, ¿no? Lo cual llamó la atención también. O sea, sí, a ver, espérate, ¿qué están haciendo los lingüistas? Que no saben qué otra vez, pero, sin embargo, hay propuestas que han sido mucho más amplias para tener una visión de lengua, no nada más, como mencionaba en cuanto al uso de diferentes códigos lingüísticos, sino una visión en la que la lengua no nada más es un código, no es el chip que dice Chomsky, no están de acuerdo con Chomsky, pero no. Pero bueno, no es nada más el código que tenemos en la cabeza, con la cual decodificamos la información, sino es todo lo demás. O sea, el emisor, el receptor, el contexto, el mensaje mismo, ¿no? El canal de comunicación que se abra, ¿no? Todas estas funciones comunicativas que están alrededor del código, son parte de la lengua, ¿no? Y el código es uno más. O sea, pero tú le quitas el código, pues ya no está la lengua. Le quitas el emisor, pues tampoco, ¿no? Le quitas el mensaje, pues tampoco. Entonces, la lengua es mucho más que el código, ¿no? Y eso, aunque no le gusten los lingüistas, es cierto, ¿no? También. Insisto porque no sé si ahorita la lingüistas o no, pero también es importante que los antropólogos, estoy dando clases de lingüística, de metodologías lingüísticas en etnología y en antropología, porque es fundamental también, ¿no? O sea, porque es parte, ¿no? También de la cultura y de todo lo social, pero por eso hay que ir aclarando temas, que es muy importante tener una visión de lengua más amplia actualmente, ¿no? Y es súper también, creo que es muy interesante que en estos tiempos se están replanteando muchos paradigmas de todo, ¿no? En la vida, lo cual es un gran reto y una gran oportunidad porque yo, bueno, colegas, ¿no? Insistimos que es necesario volver a replantear la definición de lengua, ¿no? Para que entre todo lo que es, ¿no? Y justo se puede hacer más transdisciplinaridad, ¿no? Intertrans, debajo, contra, de lengua, ¿no? Porque sí es necesario, porque la lengua es transversal,
todo, ¿no? Entonces, a ver, espérame, como que nada más los lingüistas hacen código o no, o en educación se enseña lengua aislada, pero es que la lengua está en todos lados. Pero bueno, entonces sí, buscar una, como, o sea, la necesidad de cuando ya uno se enfrenta a este tipo de fenómenos, si ustedes le agregaron casi todas las interseccionalidades, ¿no? O sea, población indígena, movilidad, ¿no? Migración, ¿no? Y la vamos sumando interseccionales, entonces el reto es, ¿no? Pero yo creo que es una gran estrategia porque el reto es más grande. Y cuando el reto es más grande, si uno logra resolver el reto, todos los demás se van a resolver fácil como en bueno, no digo tan fácil, pero ya hay una cadenita, ¿no? Como que, bueno, si funciona en lo más difícil, va a funcionar en lo más fácil, ¿no? Y en ese sentido, sí, como si ya se están enfrentando a este fenómeno tan complejo, ¿no? De multilingüismo, porque la población, o sea, cuando hablamos de población indígena, estamos hablando de población multilingüe. Porque mínimo hablan 2 lenguas, mínimo, orales. Y luego, ¿se considera la lengua escrita otra lengua? Desde mi postura, o la postura de varios lingüistas, sí, es otra lengua. Que si no, yo para qué hubiera estado en la escuela tantos años aprendiendo una lengua, si no es otra cosa. Si fuera fácil, no, pero no es fácil. Primaria, secundaria, pero hasta la universidad seguimos aprendiendo la lengua escrita. Entonces, de mínimo estamos hablando de un contexto de 4 lenguas. Mínimo. Y eso, a ver, también si hay más diversidad cultural, ahí se complica, ¿no? Entonces, ese reto, luego la movilidad, luego la cultura oral y cultura escrita, que también eso, curiosamente, pocas veces se menciona, ¿no? Porque lo que sí también, ante esta diversidad cultural en México, estamos conscientes de que nuestra cultura dominante es una cultura escrita. Y la cultura escrita es de, bueno, tienes que aprender a leer para conseguir, ¿no? Esto de la movilidad social, que realmente no existe la movilidad social en México. Por mucho que hayas doctorado y trabajes, hay un grupo de poder, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero la cultura escrita sí dice, vas a ser mejor persona si escribes, ¿no? Vas a hacer toda esta cultura, el culto al libro, ¿no? El culto a la cultura escrita. Y eso, claro, como mencionaba Liñas, ¿no? Un gran lingüista mexicano, era mi maestro, mi gurú. La cultura escrita, obviamente, la escritura modifica la organización social, ¿no? Modifica las identidades y modifica la ideología. Pero entonces, ¿qué pasa cuando llega la escritura y la educación, en este caso la organización, a pueblos de culturas orales? Y ahí vienen los retos que han mencionado los compañeros, ¿no? Ahora, no, pues es que sí, no, que resulta que la dinámica de la comunidad puede, pues ser algo más aplicado, ¿no? Funciona más lo oral, sí, porque son culturas orales, ¿no? Y de repente, y además, es bien interesante porque hay etnografía de la comunicación, lo cual se me hace también increíble porque es necesaria la etnografía de la comunicación para los procesos de lectoescritura, ¿no? Para saber, bueno, qué características, qué necesidades tienen las personas para escribir, ¿no? Como mencionabas, es que la gente dice, yo no necesito escribir, leer y escribir para hacer mi vida, ¿no? Hasta que le das una función, ¿no? Y eso a veces, eso lo hacemos todos, ¿no? O sea, ¿para qué hago eso de no lo necesito? Pero bueno, regresando a lo de la cultura escrita, les dije que me emocionaba, pero bueno. Regresando a la cultura escrita, perdón, a la cultura oral, que insisto, ¿no? Por un lado es la visión de lengua. ¿Qué visión de lengua tenemos? Que nos está acotando, no nos permite ver más, ¿no? Ahí los invitaría a hacer esa reflexión y con gusto lo podemos compartir porque hay propuestas de lengua más amplias, ¿no? Y muy interesantes y muy, yo me apasiono, yo le digo muy bonitas, ¿no? Que permiten tener esta visión más amplia, ¿no? Que entre la lengua, que entre la cultura, que entre todo, ¿no? A la lengua, o sea, que podamos ver la lengua un poquito más cercana a lo que realmente es, no nada más de gramáticas y reglas y fonemas y más. Eso es súper mucho. Ver esa visión de lengua, ¿no? Que sí estoy convencida y por la práctica y por la experiencia da una visión más amplia y entonces permite jalar hilos, ¿no? De forma. Y la otra sería la cultura oral, ¿no? Cómo diseñar modelos educativos en general, no nada más la alfabetización. Modelos educativos en un país de una diversidad cultural tremenda,
que siempre se ha visto como un problema, como menciona la compañera, no, pues es que hay rezago, pues es que siempre se ha visto como un problema, en vez de como un reto, y nunca va a haber dinero suficiente, porque se vaya, es mucho, eso que me piden es muy complicado, ¿cómo voy a traducir tanto? ¿Y cómo voy a, darme un descuento y nada? ¿Cómo crees que 364? Déjamelo en 68. Y tú, no, espera, no se trata de descuentos, no se trata de simular que el problema es menos, ¿no? O es menor. No se trata de verlo, como ustedes hicieron, váyanse lo más difícil, ¿no? Tirar a lo complejo, intentar ver cómo qué está pasando ahí, ¿no? La reflexión misma que ustedes están haciendo y de ahí proponer. Entonces, sí, la cultura oral es súper interesante y creo que ustedes llegaron a ese punto sin darse cuenta. Porque esto de que los niños son es más atractivo para un niño un cuentacuentos. Nos ponemos a hacer una etnografía de la comunicación de qué tipo de producción de textos generan los infantes, la infancia. Los sí no generan textos, porque todavía son infantes. Recopian, pero lo que hacen ellos es narrar. ¿No? Y de hecho hay una postura que estamos promoviendo, la de educación en general, principalmente de la alfabetización, es que primero hay que desarrollar competencias de habilidades orales, ¿no? En la infancia. Y de hecho, pues bueno, mismo Casari, ¿no? Dice, ¿qué es leer y escribir? ¿No? Desarrollo de competencias. ¿No? Hay que generar la comprensión, reproducción de textos y decodificación, ¿no? Y eso se puede lograr con la narración. Ahora se mencionaba, ¿no? Por lo de los cuentacuentos. Yo con un curso de cuentacuentos y ahí fue cuando me di cuenta, pero no es tan fácil narrar. ¿No? Una cosa sí es exponer, ¿no? Y este tipo de estrategias discursivas de cultura escrita, ¿no? Se parece más a un texto, ¿no? Pero otra cosa es narrar y narrar con y narrar como cuando generas una novela de el suspenso, ¿no? Y la tensión. Y eso es un texto súper bien redactado, pero no. Y entonces, ¿qué pasaría si le enseñamos a narrar la infancia de los chicos? Que no se preocupen tanto ahorita por escribir. Pero ya saben, aprendiendo a narrar, ¿no? Van a aprender a ordenar información, que después va a servir para un texto, identificar diferentes tipos de público, cómo van a narrar a diferentes tipos de público. Entonces también es eso, cómo se van comportando. El comportamiento lingüístico no nada más escrito, sino también oral. En fin, bueno, y es otra vez esa propuesta, es otro tema que podemos hablar más. ¿No? Pero creo que ustedes lo descubrieron, ¿no? O no sé si se dieron cuenta de cómo llegaron ahí, lo cual, pero bueno, se festeja y sirve para comprobar, ¿no? Nuevamente, que las culturas orales van adaptando, bueno, ninguna cultura actualmente es completamente oral, lo sabemos, ¿no? Porque estén aislados en algún lugar, sin acceso a la escritura, nada, ¿no? Sin contacto de nada, ya no, pero sí se mantiene mucho este también biculturalismo, multiculturalismo de lo oral contra el escrito, ¿no? No es un gradiente, ¿no? En unos contextos puede ser más oral, porque díganme ustedes o no, la Iglesia Católica, cuando va a misa, todavía es muy oral, ¿no? Por la revitalización, o díganme que, ay, bueno, no digas ese nombre 3 veces porque se te aparece, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de la oralidad, ¿no? Que quedan como nichos. Que es un tema fascinante también, pero sí como su propuesta, la propuesta que llevaron, la misma apropiación y la misma comunidad se fue apropiando de, es más oralidad y más hacia el huerto y más hacia cosas aplicadas y de uso práctico, porque justo las culturas orales, y eso creo que actualmente como sociedad occidental, patriarcal, ¿no? De supremacía blanca, racista, todo capitalista, ¿no? Incluso, sí, son culturas escritas. Y de repente este pensamiento esta necesidad de regresar y plantear, a ver, espérate, como que la relación con la naturaleza es bien ruda, por decirlo de alguna forma. Y ahora resulta que se reconoce el pensamiento ecológico que tienen los pueblos originarios, ¿no? Y este pensamiento ecológico no es porque hagan un curso de ecología y reciclaje y las 3 R's, no, sino simplemente porque su relación, la cultura oral, justo integra el conocimiento, ¿no? Es integrar, el conocimiento está integrado, no está separado, aislado, dividido, como el conocimiento científico de las escuelas, ¿no? Escolarizadas. No está aislado el poder de la palabra de crear, de repetir, ritualizar, ¿no? No está separado de la lengua.
Y por lo tanto, mi relación con la naturaleza y mi contexto es más integral. Estoy más relacionado con mi contexto. Esta parte que siempre eh, escribimos a los pueblos originarios, ¿no? De que están muy conectados con la naturaleza y qué padre, ¿no? Y así como místico, mágico, religioso. Claro, lo vemos místico, mágico, religioso porque nuestra cultura es escrita, ¿no? Y ellos pues nos ven exóticos a nosotros, ¿no? Es decir, de cómo, por qué separas eso y eso si va junto, ¿no? Y entonces, bueno, tú lo juntas y lo puedes abstraer, separar, dividir, ¿no? Es más abstracto este pensamiento complejo de dividir, de separar las cosas, ¿no? Y nosotros, pero es que está relacionado para tus zapatos, ¿no? Y entonces es bien interesante esta oportunidad de poder actualmente, ¿no? Dar, regresar a decir, ah, eso está mal, ¿qué no está? Ese tipo de educación, ese tipo de visión de lengua, visión de cultura, visión de identidad, visión de ideología, es necesaria, necesariamente. Y este tipo de trabajos lo evidencia la necesidad de replantear conceptos, metodologías, teorías para resolver. Y bueno, no sé cuánto llevo de tiempo, ustedes me dirán, ¿no? Pero si me queda un poquito, me gustaría cerrar con la experiencia que he tenido con los pueblos originarios del Senado, Baja California. Los pueblos humanos son pueblos de tradición cazador-recolectora y eran pueblos perdón, que antes eran nómadas. ¿No? Ahorita ya los hicieron, bueno, si quieren servicios, tienen que asentarse, ¿no? Entonces los asentaron obligatoriamente. Y eso trae consecuencias terribles, pero bueno. Pero bueno, lo interesante de ellos es que al ser un pueblo con movilidad, ¿no? Era una cultura, o bueno, la población era multilingüe, necesariamente. Porque la movilidad y la negociación de los recursos, digo, bueno, van con los papás, hacen negociación, se queda con ellos, intercambio, parejas, resulta que la infancia, ¿no? Nacía con un papá tucapán y una mamá paisa. Y la infancia, los hijos, hijas, nacían, pues aprendieron las lenguas. Pero luego entonces uno de los hijos se casaba con una quiligua y entonces hablaba las dos lenguas, entonces aprendía quiligua un poco la esposa y entonces los hijos, bla, 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 ¿no? Y entonces resulta que en la movilidad necesariamente es multilingüe, no hay manera. Entonces, necesariamente tenemos que hacer propuestas multiculturales, ¿no? Entonces, y ahí dices, no, a ver, espérate, pero es que no, el español, ¿no? Pero otra vez, entonces, ¿cuál es nuestra visión de lengua? Alfabetizar en español, eso es lo que ha pasado, y que ya no funciona. ¿Y qué tanto ese problema que vemos es más bien, lo vemos como problema porque no queremos modificar nuestra visión, ¿no? De Estado, probablemente del Estado y del modelo de aquí, ¿no? O sea, no quiero sonar muy llena, pero sí, capitalista, patriarcal, ¿no? Supremacía blanca, pero somos del aire. ¿Ah? Estamos. Sí, sí se puede. Entonces, eso, ¿qué tanto? Porque bueno, de que hay formas de resolverlo, pues, ya, ¿no? Para eso necesitamos, para eso hacemos estos proyectos, y vamos, y campo y todo. Pero ¿qué tanto nuestra visión de lengua nos está limitando? Y bueno, sí, necesariamente la movilidad implica un bilingüismo, necesariamente implica una multiculturalidad, necesariamente implica una idea de identidad también múltiple, entonces sería múltiple, ¿no? Porque yo me caso con mi identidad nada más, entonces no me puedo adaptar al contexto de movilidad. Eso genera también problemas emocionales, de, ay, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? No, mi casa, mi familia. Y justo lo interesante era que la movilidad en los pueblos humanos, y seguro, no sé qué tipo de movilidad sea, pero cuando la movilidad se hace en una unidad, no es que una persona se vaya solo, sino va con alguien, ahí ya hay un ecosistema que permite mantener, ¿no? Y prácticas. Pero en fin, no sé cómo voy de tiempo. ¿Qué me dice? Porque sí me da un poquito de pena abusar. Nos quedan todavía unos 5 minutos. Pues no es necesario. Ah, sí, por ejemplo, nada más, esta visión, insisto otra vez, ¿no? Que replantear de, pues no es necesario alfabetizar, no es necesario leer y escribir para sembrar acá. O sea, no. No es necesario saber leer y escribir para saber trabajar con plantas, para ser vocero, para curar emociones, ¿no? No. Más bien es uno, ¿no? Creo que es bien importante y sobre todo desde ciencias sociales, es sernos conscientes de las identidades e ideologías que uno está reproduciendo, ¿no?
Y eso, y las ideologías e identidades dominantes también. Porque claro, la ideología, la visión del lengua que tenemos nos dice que la escritura es más importante que la realidad, ¿no? Que lucha, ¿no? Pues ya, ¿no? Y así, mamá, primaria, ya valiste, ¿no? Luego, también la visión del lengua nos dice que es más importante el español que las lenguas originales, ¿no? Pues por eso ahí todo está el español y todas las otras son lenguas indígenas. No, hombre, ¿no? Toda la diversidad se cataloga en una etiqueta. También nos dice esta visión de la lengua que para ser mexicanos habla español. Y entonces, ¿dónde está las personas monolingües en lengua originaria no son mexicanos? Pues parecía que no son mexicanos, porque no tienen acceso a educación, no tienen acceso a justicia, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a medios de comunicación. Entonces sí, parecía que es un extranjero en otro país, donde no entienden nada. Entonces, sí, esa visión es la que nos está limitando. Y también es muy interesante porque los mismos lingüistas, ¿no? Tenemos una visión muy luego limitada de que nace en la lengua y además son variantes dialectales. ¿Qué tal más bien? ¿No? Si partiendo de otra visión, y que también se ha propuesto, de que las que no es la dominante pues no van a, ¿no? Pero creo que es momento de reflejar. ¿Qué tal si más bien todas son lenguas? ¿No? Porque la lengua no es, no puedes decir de aquí a acá ya es lengua y este pedazo es lengua. Y todo lo demás son, ¿no? No. O juntas todos estos pedazos y ya no son una lengua, pero realmente o sea, esta idea de todos son variantes y todos son dialectos de una lengua, esa lengua que es, que no, pues es un abstracto, nunca se realiza. Bueno, entonces nunca se realiza. Entonces, realmente lo que siempre vemos son lenguas, ¿no? Entonces, bueno, y eso es otra, o sea, no digo que esté resuelto, ¿no? Simplemente estoy planteando, ¿no? Y a los lingüistas y a todos, ¿no? Estamos planteando que es necesario revisar esos conceptos que pensábamos que eran ya básicos, ya rebasados, son fundamentales, son base, pero si son base, entonces también se pueden ser limitantes, ¿no? De las acciones que estamos tratando de desarrollar, ¿no? Eso de la cultura oral y la cultura escrita para mí es fundamental en México, o sea, hacer política lingüística, sino una visión de cultura oral y cultura escrita, y por eso es porque estamos aplicando la cultura escrita de esa escritura, y esa fuerza que le viene a escribir para ser ciudadano mexicano. Entonces, bueno, va, puede ser, sí, va. Sí, ya no podemos negar que la escritura no sea necesaria, pero ¿qué tal si aprendo a leer y escribir como los 11 años? Mientras me dejes desarrollar mi cultura oral. Y en la cultura oral yo te puedo generar textos orales, ¿no? Y te puedo analizar textos y te puedo distinguir el público, dependiente del público, es un texto. De manera que ya tengo herramientas para llegar a la escritura, pero luego llegamos a la escritura y no sabemos ni cómo organizar la información, ni cómo identificar ideas principales de la secundaria, ¿no? De las secundarias, pero llegamos con esos déficits, ¿no? A leer y escribir. Digo, no es nada nuevo, ¿no? Pero en cambio, cuando justo yo tenía terrible escritura, ¿no? En la ENA yo sufrí muchísimo porque yo venía con un retraso, ¿no? No mental, bueno, a veces, me costaba mucho trabajo, ¿no? Porque el nivel, en fin, el nivel de la ENA era muy bueno, bueno, eso era, no sé. Y justo yo empecé a mejorar mi redacción cuando tuve el curso de narración, ¿no? De cuentos. Porque me paré y era, ok, narrando, pero así como, así bien, ¿no? No jugando, no exponiendo, ¿no? Sino como cuando tú estás súper clavado y clavada leyendo una novela y o sea, wow, ¿no? Y es un proceso de hipnosis mágico, wow, es increíble. O sea, que no, ¿no? Yo lo recomiendo mucho a los artistas de antropología y las ciencias sociales, porque realmente sí es un reto narrar con este potencial. Que justo es lo que se promueve y se reconoce en los culturas orales, ¿no? La persona que mejor habla, la persona que mejor explica, no hay especialidades, ¿vale? Están perdiendo desgraciadamente esa especialidad, ¿no? ¿Cómo recordar tanta información sin necesidad de escritura? Porque lo que sí vemos actualmente en la educación es una memorización tremenda, pero cero comprensión, cero habilidades mnemotécnicas, ¿no? Y de repente, híjole,
sí lo memorizaron, así la memoria corta de 30 minutos, la aplico el examen y vámonos, y a las 2 horas ya no me acuerdo de nada, porque fue memoria a corto plazo, ya no lo necesito, adiós. Pero estas personas, estas figuras narrativas, resulta que memorizan sin estar alfabetizadas. O sea, recordemos que la Ilíada y la Odisea nos escribió por Homero, ¿ah? No fue tradicional. Con esta precisión y complejidad que la cultura escrita decía no es posible que se creen textos tan complejos desde la cultura oral. Pues bueno, nada más a ir cerrando. Yo les felicito muchísimo por el trabajo, ¿no? Siempre festejo y con orgullo de la vida, ¿no? El trabajo de campo siempre es fundamental, ¿no? Desgraciadamente también se está haciendo menos en la vida, pero sí, festejo mucho el trabajo de campo, que es lo que se necesita. Y pues bueno, invítenme a su proyecto. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias, maestra Elena. Bueno, si alguno de los ponentes quiere dar un comentario o en esta sala alguien quiere la palabra, pueden levantar la mano y les damos la palabra. Claro. Antes de escuchar las opiniones o comentarios, dudas, pues agradecer de corazón a María Elena, de verdad es un placer escucharte, y esta idea de que la lengua también es un referente para la interseccionalidad, a mí me encantó. Desde luego que todos nos lo llevamos pues para nuestras notas, para nuestras acciones futuras. Y esta cuestión de la cultura escrita, cuando yo escuché la primera vez el término, la verdad es que me asusté. Dije, ay, eso se escucha medio peligroso, medio elitista incluso. Y ya con el paso del tiempo, bueno, entendí y estoy totalmente de acuerdo, son realidades muy distintas, no necesariamente divergentes, pero pues son realidades distintas, no debiera primar una sobre la otra. Y pues muchísimas gracias, de verdad. Y claro que estás invitada al proyecto. Ya estoy hablando de tu que igual a la verdad, completamente invitada, maestra. Gracias. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta, pueden levantar su manita, aquí, las personas que están aquí en la sala Zoom. O dicen, Gastón, hablen ahora o callen para siempre. Ya es la última sesión del seminario. Sí, porque ya se va a acabar el tiempo. Voy a tomar la palabra. Sí, Roberta, con mucho gusto. Bueno, antes que nada, pues agradecer a la doctora Emma, a la Universidad de Antropología, me imagino, ¿no? Allá en la Ciudad de México, ¿Oca? Sí, ¿verdad? Bueno, agradecerles por este espacio. La verdad, me sirvió muchísimo para como retroalimentarme después de haber cursado la especialidad hace que como 2 años, creo, no recuerdo. Y este tema de la alfabetización sí es un tema muy controversial en estos momentos, ahora que lo recuerdo, porque siempre en el aula nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué es la lengua? ¿Cómo lo concebimos? O cómo lo percibe también la otra persona, ¿no? Y entonces siempre uno entra en discusión para como quién tiene la verdad, ¿no? Pero entonces podríamos decir que dependiendo también del contexto en donde nos estemos situando, pues la persona lo va a relacionar con ello, ¿no? Por otro lado, como para complementar lo que decía la profesora Elena, ¿no? En la cuestión de cómo el hombre se relaciona con la naturaleza, pues haciendo así un poco de énfasis desde mi persona, ¿no? Como una hablante en la lengua tzotzil, pues nosotros tenemos esta cosmovisión, ¿no? De que también en la naturaleza hay fenómenos o entidades, ¿no? También que tienen un valor muy importante y que por ello el hombre se relaciona
con los fenómenos, ¿no? Llámese agua, los cerros, y entonces de ahí parte esa idea de la relación del hombre con la naturaleza, porque somos una creación y que por lo tanto nosotros somos parte de, o sea, no estamos separados. Es por eso que en las comunidades indígenas siempre se trata de como de cuidar esa parte humana, ¿no? En la responsabilidad con lo que hay en nuestro alrededor, porque ellos también nos proveen, ¿no? O sea, la naturaleza nos provee de alimentos, ¿no? Que son sagrados. En nuestra lengua materna le decimos chul o chulel porque tienen un alma, ¿no? Y que a partir de eso también resignificar por medio de la lectoescritura, como ya lo comentaban, en el trabajo de campo que realizaron, por ejemplo, en Yajalón, pues sí se ve mucho esa parte, ¿no? De esa relación de cómo la cosmovisión de la cultura celtal también le dan mucha importancia a todos los fenómenos naturales, por llamarlo así, y ver los trabajos que hicieron los niños por ejemplo, en una de las presentaciones que logré ver, ¿no? El supermono o algo así, ¿no? Entonces, cómo se ve que el niño lo va resignificando como parte de su cultura. Y entonces, a partir de esos dibujos dialogados, pues también como que es también una manera o un espacio para reflexionar y resignificar esos valores culturales que también el niño va incorporando en su persona, y cómo también eso se va reproduciendo. Y eso de cuestionar también cómo la lectoescritura es una herramienta que, vaya, tiene mucho que ofrecernos, aquí la cuestionante es cómo ocupar todas esas herramientas, ¿no? Para sacarle un buen provecho y generar bueno, como lo comentaba la doctora Mema, el desarrollo humano, ¿no? Y que no solo se quede así como algo superficial, sino que también se va incorporando en el ser, en la persona, y que la cultura siempre va a estar ahí presente, ¿no? Y en esa narrativa, ¿no? De dialogar, ¿no? Que, por medio de los relatos, las leyendas, por ejemplo, que se da mucho en las comunidades, ¿no? Y que obviamente se va relacionando, como vuelvo a repetir, con los seres naturales que nuestros abuelos, nuestras abuelas, o algún conocido, ¿no? Nos va narrando, y entonces se plasma en los dibujos, y es un trabajo muy bonito el que ustedes hicieron en Yajalón, y espero que algún día podamos ver un trabajo, ¿no? Una publicación de un libro, por ejemplo. Eso sí sería también otro logro. Así que muchas felicidades a todos y gracias por el espacio. Muchas gracias. Parte de todo el Gracias. proyecto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Si no, pues vamos a ir concluyendo. No sé, Emma, Horacio, si quieren decir algo para cerrar. Pues nada más agradecerlos tanto a los asistentes, su paciencia por estar siempre todas las sesiones, a ustedes el OCA por la organización de pues de este evento y de todos los demás que han sido complementos pues maravillosos de lo que hace la academia. Y pues bueno, invitarlos a pues estar al pendiente. Este proyecto está empezando y espero que en futuros eventos podamos dar cuenta de cómo ha evolucionado. De igual manera, agradecerles su paciencia también, la participación, los consejos, los comentarios, no solo de pues, las maravillosas y maravillosos especialistas que estuvieron aquí, sino también de quienes a través de los comentarios, mediante el chat, tengo a Roberta, Mónica, Alicia, Tian, a todos quienes participan en la especialidad, en fin, todo, aunque no lo crean, nos lo llevamos por parte de la experiencia y pues vamos a ver lo del libro, Roberta, porque sí queremos buscar una manera de divulgar, a ver si el año que viene ahí
vamos a trabajar eso. Muchísimas gracias, Gastón, también a todo el local. Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ti por tanto trabajo, todo el entusiasmo que le pones siempre a lo que haces. Y pues en particular este seminario que nos hacía falta la voz de los lingüistas dentro del observatorio, porque pues estamos para todas las disciplinas antropológicas aquí, pero no teníamos ningún trabajo desde esta área y pues qué bueno que ahorita se pudo concretar este seminario y pues están completamente invitados a que continuemos con este trabajo que ya conoces que hacemos en el observatorio para pues hacer otro tipo de eventos, darle continuidad en lo que tú quieras colaborar, pues aquí estamos con las puertas abiertas. Y pues bueno, entonces si no hay más, damos por terminado, por clausurado el seminario Lengua Escrita y Movilidad Humana, los vínculos entre la política del lenguaje y la alfabetización cultural en situaciones de contacto lingüístico, siendo las 7 p.m. Y pues muchas gracias y pues estamos aquí para futuros proyectos.